mi calidad de presidente del Colegio Médico Regional Antofagasta, me es muy grato presentarles a ustedes una serie de videos preventivos realizados por especialistas de nuestro colegio que conforman el capítulo de médicos senior. Dichos videos fueron creados como un aporte para la salud preventiva tanto de colegas y pacientes de la tercera edad. Agradezco esta iniciativa del Dr. Ricardo Sepúlveda y de todos aquellos colegas que participaron en los videos y los llamo a informarse y a compartir en sus redes. Les doy la bienvenida a nuestro programa educativo para el adulto mayor, organizado por el capítulo de los médicos mayores del Colegio Médico de Antofagasta. Este programa tiene por objeto orientar y educar a las personas adultas mayores en las patologías más frecuentes para que puedan hacer un diagnóstico precoz, una consulta oportuna y un tratamiento más eficaz en la medida que el diagnóstico sea hecho precozmente. En esta etapa, primero haremos una presentación de 3 áreas que son ginecología de la mujer mayor, posmenopáusica, efectuado por el doctor Hernán Sangüesa, ginecólogo, la urología del paciente adulto mayor, las patologías más frecuentes, cómo sospechar el diagnóstico y hacer la consulta oportuna por el doctor Edgardo Álvarez, urólogo, y la patología pulmonar, que muchas veces en el adulto mayor es la consecuencia del estilo de vida que ha llevado a la persona. El objetivo es educar, prevenir, hacer un diagnóstico precoz y que los tratamientos, al ser oportunos, sean más eficaces y logremos ayudar a salvar vidas o llevar una adultez más saludable. Les doy la bienvenida y espero que este programa les sea de utilidad. Esta es una primera serie, luego continuaremos con otras áreas de especialidades. Agradece a usted, doctor Ricardo Sepúlveda, presidente del capítulo de médicos mayores del Colegio Médico Regional Antofagasta. Bueno, hola, soy el doctor Hernán Sangüesa Enríquez, especialista en obstetricia y ginecología, y voy a tratar de conversar algunos temas relevantes de la salud femenina de la tercera edad. Y eso lo he separado en algunos temas. 1 son los fenómenos hemorrágicos. 2 son los fenómenos tumorales. 3 son los fenómenos de incontinencia de orina. Voy a partir por las lesiones hemorrágicas o la enfermedad hemorrágica de la mujer. En este momento de la edad de la mujer, la más importante es la hemorragia posmenopáusica. Es aquella que se presenta un año posterior al término de las menstruaciones, que eso es lo que se denomina menopausia, que hay que separarlo del climaterio, que es otra cosa. Entonces, esta es una hemorragia que generalmente es de origen orgánico, que la paciente requiere control ginecólogo perentorio y necesita muchas veces control biópsico, de la manera que sea posible, porque es necesario descartar uno de los cánceres más importantes y relevantes a esta edad, que es el cáncer de endometrio. Ese es el primero, el más importante. Es cierto que pueden haber otras causas de hemorragia, como lesiones benignas, como pólipos, miomas o trastornos hormonales, pero lo relevante e importante es que toda mujer que sangra un año después del término de sus menstruaciones se debe descartar la posibilidad de un cáncer de endometrio. Eso es el primer punto. El segundo punto es que hay que reconocer cuáles son los cánceres más importantes y prevalentes en las mujeres de esta edad. Y en esta situación fundamentalmente son 2, el cáncer de endometrio, que acabo de explicarlo, y el cáncer del ovario, que tiene un inconveniente mayor porque es de muy difícil diagnóstico. Cuando el diagnóstico se hace, ya es muy tardío, está en una etapa muy avanzada y la esperanza de vida que tiene esa mujer es muy baja. Por lo tanto, no hay un síntoma relevante que lo haga característico y que lo pueda reconocer. Lo único que la mujer puede tener es un dolor bajo, abdominal bajo, puede tener meteorismo, hinchazón, y el diagnóstico se hace fundamentalmente por el médico ginecólogo especialista, en que tiene que buscar imágenes, y que las imágenes más relevantes son la ecografía transvaginal y las técnicas de imágenes como resonancia local magnética o tomografía axial computarizada. Y los marcadores tumorales, que son exámenes de sangre, en los cuales se puede reconocer la posibilidad de un cáncer ovárico. Eso número 2.
Y por último, la incontinencia de orina, que es el escape de orina involuntario de la mujer, que puede estar asociado o no a un prolapso genital anterior, o cistocele, o no tenerlo. Y eso existen algunos tipos que son diferentes. La primera es la incontinencia de orina de esfuerzo, que se produce cuando la persona tose, estornuda, corre. Y la número 2 es la incontinencia de orina de urgencia, que es la persona tiene el deseo de orinar, no alcanza a llegar al baño y se orina antes del tiempo. Y la tercera es la mixta, que es un componente entre ambos tipos de incontinencia. Eso es un resorte de tratamiento combinado, urológico, ginecológico y a veces también proctológico. Y tiene un tratamiento farmacológico con quimioterapia y tratamiento quirúrgico, que eso ha ido cambiando desde hace bastantes años, que existen técnicas antiguas y que ahora se han reemplazado por las cintas libres de tensión. Eso es todo lo que yo quería decirles por el momento respecto a algunos problemas relevantes de salud de la mujer y la tercera edad. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Edgardo Álvarez Núñez, médico urólogo formado en la Universidad de Chile, y al respecto vamos a conversar hoy día sobre el adenoma de próstata. Buenas tardes, doctor. ¿Qué es el adenoma de próstata? El adenoma de próstata es un crecimiento de la glándula prostática a través de una hiperplasia de las células prostáticas. Hiperplasia significa un aumento en el número de estas células, por lo tanto hay un crecimiento. La diferencia con el carcinoma de próstata es que el crecimiento del carcinoma es de mayor rapidez y produce metástasis a distancia, es decir, va más allá de la glándula prostática misma. ¿Y a quiénes afecta esta patología? Esta es una patología muy prevalente del paciente de más de 50 a 60 años de edad. Es una patología que debe alcanzar alrededor de un 50% de los pacientes de esta etapa etaria presentan síntomas atribuibles a un crecimiento prostático. Y para continuar con el tema, doctor, ¿cuál es la causa del adenoma de próstata? La causa del adenoma de próstata es una causa multifactorial. No está exactamente definida cuál puede ser la causa más importante. Sin embargo, hay un tema que tiene que ver con un desequilibrio de las hormonas sexuales. Hay factores de riesgo que tienen que ver con el envejecimiento. La diabetes es una causal que ya está bastante definida en cuanto a su injerencia en esta hipertrofia, y algunos hechos relacionados con el estilo de vida, la obesidad, el sedentarismo, la ingesta de alcohol, etc. ¿Y cuáles son los síntomas del adenoma de próstata? La sintomatología del adenoma de próstata está dada fundamentalmente por dificultad para orinar, es decir, hay una dificultad para vaciar la vejiga. Hay síntomas que están definidos por problemas de aumento en el número de veces que el paciente debe orinar. Existe también la nicturia, que es el número de veces que el paciente se debe levantar en la noche. Problemas en contener la orina, es decir, pacientes que viene el deseo de orinar, es imposible que ellos puedan controlar esta urgencia miccional. Son problemas que fundamentalmente comprometen la vida del paciente en términos de su capacidad de micción. ¿Cómo se detecta el adenoma de próstata? El adenoma de próstata se detecta a través de una historia clínica. La historia clínica está definida por toda esta sintomatología que acabo de definir, y un examen físico bien exhaustivo que está orientado a establecer si hay masas palpables, si hay adenopatías, y un tacto dígito rectal con el objeto de establecer el tamaño de la próstata y su textura. Todo esto está orientado fundamentalmente a descartar la posibilidad de un cáncer de próstata.
¿Y el tratamiento, doctor, de esta enfermedad cómo es? El tratamiento va a depender fundamentalmente de dos cosas. Una, del tamaño de la próstata. Hay próstatas que son de menos de 40 centímetros cúbicos y están provocando alguna sintomatología como la que ya expresé. Ese tipo de próstata se trata con fármacos que son alfa bloqueadores, y próstatas de mayor tamaño, sobre 40 centímetros cúbicos, son próstatas que se tratan con medicamentos que van a disminuir su crecimiento y van a definir fundamentalmente una mejor micción. El punto es que los primeros medicamentos fundamentalmente no van a evitar la posibilidad de una cirugía. Estos segundos medicamentos, que son las 5-alfa reductasa, son medicamentos que sí pueden evitar una cirugía, pero tienen efectos secundarios muy significativos. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico está dado por la posibilidad de que estos pacientes puedan aceptar los efectos secundarios y evitar las complicaciones que derivan del adenoma de próstata. Las complicaciones derivadas del adenoma de próstata, que son la hemorragia, las infecciones urinarias, los cálculos vesicales, el compromiso de la función renal, el compromiso del sistema urinario alto, eso significa que este paciente no va a continuar con estos medicamentos, sino que requiere cirugía. Eso es todo. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Alberto Castillo Navarrete y soy cirujano de tórax. Ahora, en esta oportunidad se me pidió ver la posibilidad de conversar acerca de un tema que es importante en la gente de la tercera edad, porque se presenta en este tipo de personas, que es el cáncer del pulmón. ¿Cómo nos afecta a nosotros aquí en Chile? Ya. En Chile es el tumor que tiene la mayor mortalidad entre todos los tumores, porque una de las características que tiene el cáncer de pulmón es que la alta mortalidad, o sea, las personas que llegan a adquirir esta enfermedad fallecen el 85%, solamente el 15% se salva, lo cual es tremendamente mortífero. Y en general el promedio de sobrevida de la gente que tiene esta enfermedad es 7 meses, o sea, las personas que adquieren este tipo de enfermedad sobreviven en promedio a los 7 meses está todo muerto. ¿En qué tipo de personas se presenta generalmente este tumor? Ya dijimos que es la gente mayor, pero también hay otros factores ambientales que vamos a considerar a continuación. Ya, uno de estos factores es el tabaco, el tabaquismo. Ahora está muy relacionado con el tabaquismo y hay varias cosas que son interesantes en la historia de la medicina. El tabaquismo comenzó antiguamente la gente masticaba tabaco o fumaba tabaco, pipa y eso no tenía incidencia. Desde que comenzaron a aparecer los cigarrillos es que se observó, digamos, el aumento de los cánceres, porque el cigarrillo tuvo un consumo que fue masivo. Y el cigarrillo nacieron por ahí por el año 1900, ¿no es cierto?, un poquito antes, y en la curva de la producción de cigarrillos en Estados Unidos, que aumentó así, digamos, rápidamente, a los 20 años comenzaron a comenzar los cánceres de pulmón que antes eran desconocidos. Pero después de que apareció el cigarrillo, comenzó a aparecer el cáncer de pulmón, que irrumpió y llegó a ser al poco tiempo el cáncer más frecuente. ¿Y qué pasa con los que han dejado de fumar? Buena pregunta. Como les decía, en general los pacientes que son fumadores, es importante la cantidad de cigarrillos que fuman por día. Lo que se considera fumadores pesados son los que fuman más de una cajetilla al día, o sea, más de 20 cigarrillos. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que han dejado de fumar? Suponte, bueno, en varios países, sobre todo en Estados Unidos, la propaganda contra el cigarrillo, que fue hecho por una asociación médica, ha disminuyó la incidencia del tabaquismo. Pero en general, digamos, para las personas que fuman y que dejan de fumar, hacen la pregunta, ¿qué pasa cuando uno deja de fumar? Y la experiencia, o sea, los estudios han mostrado que la gente que fuma mucho y que deja de fumar, más o menos los 3 años que siguen, la incidencia de cáncer se presenta exactamente igual. Después de los 3 años recién comienza a disminuir la incidencia del cáncer y más o menos recién a los 10 años la incidencia en los pacientes que han dejado de fumar se iguala a los que nunca han fumado. ¿Qué nos puede decir de la relación con el arsénico, ya que estamos en Antofagasta?
Esa pregunta es importante, la relación que tiene con el arsénico, porque en nuestra región, desgraciadamente, ha sido distinguida digamos, con tener la mala suerte de ser el agua potable, de ser portadora de cierto nivel de arsénico. Que, bueno, después de estudios, después de intervenciones médicas y de intervenciones de todo tipo, se llegó a la conclusión de que el aumento de la incidencia de cáncer aquí en la segunda región y sobre todo el cáncer de pulmón tenía que ver con el consumo arsénico en la población. Ahora, eso le dio a Antofagasta, digamos, la distinción de ser la ciudad en que tenía el mayor promedio de cáncer de pulmón en Chile. Pero no solamente pulmón, también había otros cánceres que también tenían mucha incidencia, mucho mayor que el resto de Chile, como por ejemplo el cáncer de vejiga y otros cánceres en general. Ahora, también incidía en la salud de los niños y un montón de cosas más, pero en lo que se refiere al cáncer, fue muy importante, digamos, la incidencia del cáncer de pulmón en relación al contenido de arsénico en el agua. ¿Nos puede decir cómo se presenta esta enfermedad en las personas, vale decir sus síntomas? Ya. En las personas se presenta generalmente en personas mayores de 65 años y la sintomatología, bueno, generalmente lo que es más común es la tos que puede a veces acompañarse de expectoración con sangre, es decir, expectoración hemoptoica. Otros síntomas son, digamos, el cansancio, la disnea, el dolor del pecho, el decaimiento, baja de peso. Y las complicaciones pulmonares o torácicas o de la pleura. Entonces, el asunto es que todas estas sintomatologías, igual que la enfermedad, avanzan rápido y la persona rápidamente se complica. Como les decía al comienzo, la mortalidad también es alta. ¿Cuál es su tratamiento? El tratamiento rinde sus frutos solamente cuando la enfermedad se pesquisa en forma precoz. Desgraciadamente, como les dije al comienzo, la mortalidad en global de esta enfermedad es de un 85%, o sea, la persona que adquiere un cáncer de pulmón, el 85% fallece con un promedio de sobrevivir 7 meses. Entonces, ¿cuáles son los que se salvan? Digamos, esto da la respuesta, da las estadísticas. Se sabe que el único tratamiento que puede salvar a una persona es el tratamiento quirúrgico, siempre y cuando se pueda diagnosticar en etapas precoces. Y en etapas precoces, cuando el cáncer está como un nódulo solitario, se puede sacar de inmediato. Ese es el porcentaje de la gente que se salva, porque la sobrevida del paciente que tiene este tipo de lesión que se llama nódulo pulmonar solitario en general es de un 85%. Y los únicos pacientes que se salvan del cáncer de pulmón son justamente los que han sido operados de un nódulo pulmonar solitario. Desgraciadamente, los que se operan en etapas más avanzadas, cuando se le haga la más linda cirugía y se trata con la mejor equipo de terapia, esos pacientes, el pronóstico es muy malo a corto plazo.